¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el tema de hoy vamos a hablar del Salmo 16:8, de la profecía de David, de a quién vio resucitar el rey David o a quién vio salir del infierno o del Sheol el rey David. ¿Acaso fue él o acaso fue a otra persona a quien vio salir del Sheol, del infierno, o que resucitó de los muertos? Esta es una profecía que toda persona que cree en Dios, tanto como judíos o no judíos, tiene que estudiar y entenderla, porque en esta profecía, en este salmo, el rey David estaba profetizando, estaba dando una profecía sobre el rey de Israel, sobre el Mesías, porque él, vamos a ver tanto en la profecía en el Salmo como luego en el Nuevo Testamento, estaba hablando de alguien que fue al infierno, pero que dijo: tú no vas a dejar mi alma en el Seol. Entonces vamos a comenzar con la lectura en Salmos 16:8. Salmos 16:8. Yo preveo a Yahweh siempre delante de mi rostro. Con él a mi mano derecha, no seré estremecido. Así que mi corazón está alegre, mi lengua se regocija y mi cuerpo también descansará en esperanza. Porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol. Tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. Tú me has hecho conocer la senda de la vida. Tú me llenarás con alegría con tu semblante. En tu mano derecha, delicias para siempre. Entonces podemos ver de que Dios estaba con alguien más y vemos que esa persona dice: siempre delante de mí tu rostro. Esa persona le está diciendo ¿a quién? A Yahweh, a Dios. No es el rey David, porque el rey David en ese momento estaba vivo. Él no podía decir que él siempre veía el rostro de Dios. Y además, como dice la palabra, el que le ve el rostro a Yahweh, esa persona muere instantáneamente. Entonces aquí vemos una profecía de que es el Mesías el que está viendo a Dios. Y él, todos estos cánticos, él los escribe por medio del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu de Dios. Y en el versículo 10 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol. Entonces aquí el rey David está hablando de alguien que falleció, de que murió, pero Dios lo va a sacar del infierno, Dios lo va a sacar de la tierra. Y aquí en este pasaje podemos leer de que no es el rey David, porque el rey David no murió. Él está hablando de alguien, él está profetizando de alguien que sí falleció, sí fue al Sheol, fue al infierno, murió, pero esa persona va a ser rescatada por Dios. Y para comprobar de que estamos hablando del Mesías, de Jesucristo, el Rey de Israel, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Hechos 2:24, para saber de que la profecía del que habla el rey David es de Jesucristo, un hombre nacido en la ciudad de Belén, del país de Israel, y un judío que siempre practicó la obediencia a Dios, la Torá y el Tanaj. Y vamos a Hechos 2:24. Pero Yahweh lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras en él. ¿A quién resucitó Yahweh? Aquí en el libro de Hechos podemos ver que la persona que resucitó y fue librado de la muerte fue Jesucristo, quien murió por los pecados de la humanidad, por los judíos, por los no judíos, por amor a todos, para la expiación de pecados. Entonces dice: pero Yahweh lo ha resucitado. Jesucristo murió y al tercer día resucitó y está sentado con Dios a la derecha. Y luego dice: porque David dice esto en cuanto a él: siempre vi a Yahweh ante mí, porque está a mi mano derecha, para que yo no sea estremecido. Por esta razón mi corazón está contento y mi lengua se regocija, y ahora también mi cuerpo vivirá en una esperanza cierta,
porque no me abandonarás al Sheol ni permitirás que el Hakadosh vea corrupción. Me hiciste conocer las sendas de vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, yo sé que puedo decirles francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces la profecía trataba de una persona que iba a morir, pero que iba a resucitar, de que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos y iba a sacar su muerte de su alma del Sheol. Porque dice, hermanos, yo sé que puedo decirles francamente que el patriarca David murió y fue sepultado, pero los apóstoles están diciendo que la sepultura del rey David seguía con ellos. Este libro fue escrito hace aproximadamente 2000 años atrás, un poco menos, 1900 años. Entonces aquí los apóstoles están diciendo que la persona de la cual estaba profetizando el rey David era del Mesías, y ese Mesías es Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. En el versículo 30 dice, por lo tanto, puesto que él era profeta, de quien está hablando aquí, del rey David, y luego dice, y sabía que Yahweh le había asegurado con juramento que uno de su cera se sentaría en su trono. Hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach, que iba a ser que no sería abandonado en el Sheol y cuya carne no vería corrupción. Yahweh levantó a Yahshua, y todos nosotros somos testigos de esto. Tanto los apóstoles como muchos testigos que eran judíos, no judíos, que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, vieron en esto que había sucedido, de que Jesucristo salió de su tumba y resucitó. Después dice en el versículo 32, Yahweh levantó a Yahshua y todos nosotros somos testigos de esto. Además, él ha sido exaltado a la mano derecha de Yahweh. Ha recibido del Padre lo que él prometió, a saber, el Ruach HaKodesh, y ha derramado este don que ustedes están viendo y oyendo. Porque David no ascendió al cielo, pero él dice, Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un estrado. Entonces podemos ver que la profecía del Salmos 16:8 se cumple en Jesucristo. En el Mesías, el Rey de Israel, se cumple cuando él fallece, pero al tercer día es resucitado. Entonces, y se cumple la profecía del Salmos 16:8. El rey David profetiza de que existía o iba a haber un alma que no iba a quedar en el infierno, en el Sheol, y que su carne no iba a haber corrupción, que no iba a morir, que no iba a fallecer, sino que iba a resucitar. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesucristo, de que la persona de quien estaba hablando el rey David era Jesucristo, el Mesías de Israel y el Señor y señores y Rey de reyes del mundo. Entonces, si usted cree que Jesucristo es el Rey de los judíos, es el Mesías que todos estaban esperando, y si usted quiere tener vida eterna, usted tiene que aceptarlo como Señor y Salvador, para perdón de pecados y para vida eterna. Así que Dios en el nombre de Jesús los bendiga, los cuide, corte todo velo que no lo deje ver, ate todo espíritu inmundo, todo hombre fuerte que les quiera hacer daño, quebrante toda maldición y corte toda cadena en el nombre poderoso de Jesús, los bendiga y los cuide mucho, y nos vemos en un siguiente video.